El Centro Cristiano El León presenta. Pero yo quiero que leamos hasta la coma, donde dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Fíjate qué específica que es la palabra del Señor, porque dice, este hijo que estaba muerto o que había muerto. Yo estoy leyendo una traducción, Dios habla hoy. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. En esas palabras el Señor hablaba a mi vida el día domingo. Muchas veces esta palabra del hijo pródigo la toman para aquellos que un día se apartaron de los caminos del Señor, para aquellos que un día se fueron de la casa de Dios. Y es una palabra que muchos usan para llamar a aquellos que se habían perdido. Pero cuando yo leí esta parte que te estoy leyendo, este versículo, que el hijo estaba muerto, pero ahora vive, yo sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿cuántos que estando aquí adentro estamos muertos espiritualmente? Porque la palabra habla espiritualmente. La palabra no dice que el hijo estaba muerto literalmente, sino que habla espiritualmente. Entonces, ¿cuántos de nosotros o cuántas personas vienen a la casa del Señor y están muertos espiritualmente? ¿Cuántos son aquellos que vienen a la casa del Señor y no sienten nada? Cuando hay alguien que está muerto, ¿verdad que no siente nada? Está frío. Y el muerto no tiene emoción, no siente. Usted lo toca y el muerto no va a responder porque no siente. Entonces, cuando estamos o cuando están muertos espiritualmente, están fríos. ¿Cuántos de aquellas personas que vienen a la casa del Señor y no sienten la presencia del Espíritu Santo? O sienten una frialdad por dentro y muchas veces se ve esa frialdad en esas personas porque se ve que no buscan de la presencia de Dios, se ve que no adoran. Lo que estamos aquí no hay nadie nuevo, ¿verdad? No sé si hay alguien nuevo allí, una sola persona. Pero de los que estamos aquí, ¿cuánto tiempo hace que estamos? 2 personas, porque no es, hace poco tiempito que viene con Estela, 2 personas. Pero de los que estamos, ¿cuánto tiempo, cuántos años, yo no diría meses, porque hace años que estamos? Y conocemos a Dios y conocemos la presencia de Dios. Y ¿cuántos se sienten frío espiritualmente? ¿Cuánto hace que no sientes ese fuego del Espíritu Santo? Esa presencia que viene a tu vida y espiritualmente te desnuda delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos
no sienten que son llenos del amor de Dios? ¿Cuántos son los que no sienten cuando la palabra es dada? ¿Cuántas personas no sienten que esa palabra les está hablando a su espíritu? ¿O esa palabra le está hablándole para edificar? Vienen de una manera y se van de la misma manera, y quizás peor de como vinieron. Entonces, cuando yo oí esta palabra que el apóstol leía, yo dije, qué interesante que es esta palabra, Señor. Porque siempre el Señor nos habla, y para que podamos hablar a otros. Pero cuando Él nos habla es porque Él está viendo cosas en nuestras vidas. Cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros caminamos en este mundo. ¿Caminamos con la presencia de Dios? ¿O simplemente venimos a Dios, aquí a la casa del Señor, y nos regresamos a nuestro hogar y ya se forma como una rutina? Yo dije, Señor, cuando yo no estoy en tu presencia, cuando yo no busco mi tiempo de intimidad contigo, cuando yo me dejo pasar el día haciendo cosas de mi casa, haciendo cosas de la iglesia, porque ¿cuántos somos los que servimos aquí en la iglesia? Todos, la mayoría, ¿verdad? Y a mí también me pasa, estoy todo el día haciendo cosas de la iglesia. Cada vez se me agregan más cosas de la iglesia que tengo que hacer. Y por ahí se pasa el día completo y no fui a la presencia de Dios. Por ahí se pasa el día haciendo mis ocupaciones con los hijos, con la casa, con las responsabilidades que tenemos, y no tenemos un tiempo de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy, mi espíritu está necesitando de ti. Mi alma está necesitando ser llena de ti. Y vamos muriendo poco a poco espiritualmente. Entonces, cuando yo leí esta palabra, me enfoqué en esa mitad del texto donde dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Muchas veces cuando no estamos en esa intimidad con la presencia del Espíritu Santo, se nota, es muy notable en la casa, es muy notable en nuestras vidas, porque se empieza a poner un ambiente medio extraño, ambiente de problemas, ambiente de desgano, de desánimo, de angustia, de tristeza. Y cuando estamos en la casa del Señor y estamos que tenemos que adorar a Dios, apenas movemos los labios, apenas levantamos las manos, como que nuestra mente, nuestro corazón no se puede conectar con la presencia de Dios. Es porque algo está sucediendo, es porque estás poniendo en primer lugar tus ocupaciones, en primer lugar tus obligaciones, tu trabajo. Estás poniéndolo en primer lugar, cuando en primer lugar tendría que estar nuestra intimidad con Dios. Nadie te está diciendo, no vayas a trabajar, primero tenés que venir a la casa de Dios y luego veas todo lo que tengas que hacer. No, estoy hablando de nuestra intimidad con Dios, nuestro tiempo a solas, en nuestra habitación con Dios. Tiempos a solas, de estar leyendo la palabra de Dios, de estar vivificando nuestro espíritu. Sino que muchas veces de hacer eso,
hacemos todo lo contrario. Nos ocupamos nuestras cosas o no obedecemos lo que la palabra de Dios nos está hablando, o nuestra fe se comienza a decaer y en vez de levantarnos en fe, vamos cayendo y cayendo más profundo todos los días si no buscamos de esa presencia que traiga vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Muchas veces tomamos esta palabra para hablar a aquellos que se fueron, pero la palabra no es para aquellos que se fueron solamente, sino para nosotros que estamos aquí adentro. Es para nosotros que el Espíritu Santo nos está viendo nuestro corazón, nuestra disposición. Y es lamentable ver las vidas cuando son un témpano y se paran a adorar a Dios. No van a sentir nada porque están muertos espiritualmente. Así que, iglesia, cuando nosotros no tenemos ese momento de intimidad, Dios, yo te puedo entender que tú tengas muchos compromisos, muchas obligaciones, muchas responsabilidades, pero tienes que tener un momento a solas con el Espíritu Santo. Un momento a solas con la presencia de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra, dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. ¿Cómo es que volvemos a vivir? ¿Cómo es que el hijo volvió a vivir? Porque volvió al Padre. Volvió a la presencia de Dios. Volvió a la intimidad con Dios. Volvió a tener ese momento a solas con Dios. Y todas las cosas comienzan a cambiar. Cuando hay deseos de vivir en nuestras vidas, es notable. Porque cuando hay dificultad, cuando hay problema, peleamos porque hay deseos de vivir, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, a punto de morir, la persona pelea por querer vivir. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando y está diciendo que podemos estar aquí, vernos la cara, pero espiritualmente podemos estar muertos. Podemos estar aquí hablando como lo estoy haciendo yo, de la palabra. Puedes estar aquí cantando, tocando un instrumento para que la presencia de Dios descienda. Pero si no hay vida, si estás muerto espiritualmente, la presencia de Dios no va a descender, no va a fluir la presencia por tu cántico, no va a fluir la presencia a través de la palabra. La palabra va a caer hueca. Y lo mismo contigo, cuando tú te pones a adorar a Dios, y si hay muerte espiritual, simplemente es pararte delante del que estás, el que está aquí adelante o el que está al lado tuyo. Quiero que vayas a Ezequiel 47:1. Ezequiel Ezequiel 47, verso 1. Si lo encontró, por favor, dígame. Y ahí en la pantalla lo tiene también. Amén. Dice, el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua
y corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado del sur del altar. Ezequiel está hablando de una visión donde él dice que el hombre me hizo volver después a la entrada del templo, donde él veía que por debajo de la puerta del templo corría aguas. Y si seguimos leyendo, dice que primero llegó hasta los tobillos, y fue subiendo, llegó hasta las rodillas y luego siguió subiendo ese agua. Y dice que llegó hasta la cintura y llegó a un punto que él no podía caminar con esa cantidad de agua, que tuvo que nadar. Es una parte que no la voy a leer, por eso te la estoy diciendo de esta manera. Yo creo que la conocemos toda esta palabra, creo que la he traído en otra ocasión. Y ve al versículo de ahí de 47, capítulo 47 de Ezequiel, versículo 6. Y dice, entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Ezequiel veía en la visión lo que yo te estaba diciendo hace minutos. Y después dice, después me hizo volver por la orilla del río. Y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental, llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desemboca en el mar Muerto. Cuando llegué allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida, desde Engadí hasta Eclaim. Habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes, y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrá fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Entonces, leímos en San Lucas donde Dios dice que el Hijo estaba muerto, pero ahora vive. ¿De qué manera vivimos cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a llenar nuestras vidas? El Espíritu Santo es el que vivifica nuestra vida espiritual. Cuando nosotros tomamos el tiempo en meternos en intimidad con Dios, cuando nos tomamos el tiempo en buscar la presencia de Dios, ahí es cuando nuestro espíritu comienza a vivificarse, a vivir por causa de la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Va entendiendo? Ahora el capítulo que estoy leyendo en Ezequiel 47, que comenzamos a leer del verso 1, dice que Ezequiel vio una visión donde él veía que corría agua desde abajo de la puerta del templo. Y fue haciéndose un río. Amén. Y en el verso 6, donde seguí leyendo, dice, entonces me dijo, fíjate bien lo que has visto.
el Señor le estaba diciendo a Ezequiel, fíjate bien en la visión. Y Ezequiel estaba viendo cómo eso iba creciendo. Entonces es necesario que ese agua, que esa presencia del Espíritu Santo, que la presencia del Señor que salía, esa presencia que veía Ezequiel desde el templo, es necesario que crezca. Porque lo que vio Ezequiel, eso iba en aumento, porque primero fue desde los tobillos, las rodillas, la cintura y fue subiendo. Hasta que el hombre que él veía tuvo que nadar. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, tiene que ir creciendo, tiene que ir en aumento todos los días. Depende de nosotros si ese río del Espíritu de Dios va en aumento todos los días. ¿Cuántos años tienes tú de evangelio? ¿Cuántos años tienes tú de que has conocido a Dios? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto hemos crecido aquí adentro? Espiritualmente estoy hablando. Entonces es necesario de que ese río de la presencia de Dios crezca en nosotros. Debemos despertar, debemos de cambiar. Si nos sentimos que estamos muertos, si nos sentimos que estamos fríos, debemos de comenzar a buscar de la presencia de Dios y que comience a vivificarse nuestro espíritu en la presencia de Dios. Es tan notable cuando nosotros nos quedamos en un lugar quieto o en un nivel de crecimiento espiritualmente, es tan notable. Porque te voy a ver siempre que vienes a la casa del Señor y te sientas en esa banca, hace lo que tienes que hacer y siempre es lo mismo, siempre estás igual. No hay un crecimiento del Espíritu Santo. O no hay un crecimiento del Espíritu en tu vida. Cuando yo sentí que el Señor hablaba a mi vida, el Señor habló y me dijo, ustedes están haciendo un trabajo, el trabajo de célula, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta que todo lo que se habla desde este lugar es apuntando a que tu fe crezca. Es apuntando a que tienes que crecer de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no es que Él quiere que tú llegues a un nivel y ahí te estanques, sino quiere que crezcas más y más todos los días. Si hablo en general, si este pueblo fuera un pueblo de buscar la presencia de Dios para que crezca más y más y más todos los días, este lugar estaría que explotara de personas.
Y si nos miramos, siempre somos, yo no lo voy a decir. Y si vemos que las personas vienen, después de 1, 2 semanas, 3 semanas que estuvieron asistiendo, feliz, contentos, ya no las vemos. Es porque hay un estancamiento en tu vida espiritual. Yo cuando empiezo a ocuparme en otras cosas que no son en la presencia de Dios, en buscar la presencia de Dios, yo hablo por mí y no sé tú, pero yo veo cómo comienza a mermar ciertas cosas espirituales que tienen que fluir en esta casa. Y no depende de nosotros solamente, del apóstol y de mi persona. Depende del que canta acá arriba, depende del que toca allí abajo, depende del que alaba a Dios ahí en la banca. Depende de todos, de ir a la presencia de Dios y de no estancarnos. Dejar que ese río de agua viva corra en nosotros. Cuando el agua comienza a estancarse, comienza a oler feo. Y nadie quiere ir para el lado donde está el agua estancada. Nadie se quiere meter a un río o a un lugar donde hay agua estancada, porque cuando el agua se estanca, porque huele feo. Porque se pudre, porque no hay una corriente de agua que corra y que se vaya llevando todo lo que está ahí, lo sucio. Entonces, es exactamente igual en nuestras vidas y en esta casa. Si nosotros no nos unimos, si nosotros no entendemos que debemos de crecer espiritualmente, que debemos tomar responsabilidades espiritualmente, para que nos multipliquemos, para que el río de la presencia de Dios corra en esta casa. Dice que Ezequiel veía que desde abajo de la puerta del templo corría agua. Y fíjate lo que Dios le dice a Ezequiel, que ese agua dulce sanaría las aguas amargas, que llegaría hasta el mar muerto. Y que esas aguas se convertirían en aguas dulces. Y que iba a haber toda clase de animales, peces, que vivieran de esas aguas dulces. Y si tú lo pasas espiritualmente, y te preguntas y te dice, ¿está sucediendo eso con mi vida? ¿Está sucediendo eso con esta casa? ¿Estoy dejando que el río de la presencia del Espíritu Santo corra en mi vida y cuando el agua corre, quite el pecado, quite lo que estoy haciendo mal? Que quite lo que está estorbando, a que no me estanque espiritualmente.
para que tú te puedas multiplicar, para que Dios te pueda bendecir, para que Dios haga cosas grandes y poderosas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre esta casa. Cuando Dios comienza a hacer milagros de sanidad, milagros financieros, cuando Dios comienza a hacer cosas poderosas, cuando esas personas vienen por primera vez a buscar de esos milagros. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos buscar de ese río. Porque ¿qué crees tú que? Porque por ahí se te puede pasar el pensamiento y decir, yo estoy cansado de la misma palabra. Yo estoy cansado de lo mismo. Si tú estás pensando así, deja que el Espíritu Santo comience a vivificarte. Deja que ese agua traiga vida sobre ti, porque lamentablemente déjame decirte que te estás muriendo espiritualmente o estás totalmente muerto. Si todo lo que te decimos desde este altar te cae pesado, es porque no estás en el Espíritu. Entonces, amada iglesia, si queremos que la palabra se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en esta casa, dejemos que el río de su presencia corra en nosotros. Dejemos de estar estancados. Haz como el Señor te está hablando. Haz como el Señor nos está hablando. Yo cuando leía en Lucas que el Señor me habló ahí, el Señor me dijo así. Porque vio cuando uno está al frente y tiene muchas responsabilidades con la iglesia y comienzan a aparecer focos de incendios, cosas que el Señor nos muestra. Y por ahí uno dice, ay Señor, ¿qué dije que no entendieron? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué el pueblo no está entendiendo? Cuando parece que todos entendimos lo que estamos hablando y trabajamos y parece que nadie te va a parar. Parece que entendiste el consejo que se te dio. Parece que entendiste la palabra que se te dio. Parece que tomaste responsabilidad en el área donde te pusieron. Y todo está bien, todo está de maravilla y hay alegría y hay gozo. Y vamos para adelante. Pero eso sucede cuando el Espíritu Santo comienza a fluir en nosotros. Pero cuando hay un estancamiento, ya no quiero oír el consejo que me dieron. Ya no quiero obedecer lo que la palabra dice. Ya no quiero ir a asistir a la iglesia. Ya no quiero tener responsabilidad. Hay otro que lo haga. Y si antes íbamos en viento de popa, ahora nos vamos frenando. Y ya después tenemos que tapar agujeros. Tapo esto que está mal, tapo esto, tapo el otra área y corro para el otra área y voy y vengo. Y nos estancamos.
cuando nosotros tenemos de ese agua para ir y cambiar las aguas que están amargas. Fíjate cuando lo que dice aquí, dice, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, donde desembocará en el mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de toda clase y muchísimos peces. Cuando el agua del Espíritu Santo llegue a cualquier parte, a cualquier vida, tendrán vida y no muerte. No importa la dificultad, no importa el problema, pero cuando el agua del Espíritu Santo llegue a esas vidas, vivirán. Aun cuando la corriente del Espíritu Santo llegue a tu vida, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa la circunstancia, pero la corriente del Espíritu Santo está corriendo sobre ti y quiere decir que no vas a morir, que vas a vivir. Pero cuando nosotros no dejamos que esa corriente del Espíritu, de su presencia, nos renueve todos los días, nos estancamos, ese agua se estanca, eso comienza a oler mal, eso comienza a pudrirse. Y comenzamos a morir y llevamos, en vez de vida, llevamos muerte. Porque con nosotros los que están muertos, aquellos que están muertos, tienen un pensamiento de muerte. ¿Usted oyó a alguien alguna vez cuando habla que tiene ese pensamiento de muerte? ¿Oyó a alguien alguna vez hablar así, con pensamiento de muerte? Empieza a preparar todo lo que está alrededor de él. Y dice, me voy a morir. Tú tienes que hacer así, cuando yo falte, cuando yo me muera, y así. Salen esas palabras nomás. Y eso es una influencia para el otro que está oyendo. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrá vivir animales de toda clase y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida. Desde Engadí hasta Englaim habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes, y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo, pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. ¿Qué dice la palabra? En las dos orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. ¿Con qué es comparada nuestras vidas en la palabra? ¿Con qué la compara Dios?
A ver si alguien me lo puede decir. Con árboles. Con árboles. Dice, en las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Si en la Biblia nuestras vidas está comparada con árboles que dan frutos, frutos del Espíritu, dice que estarían a la orilla del río y beberían las raíces de un árbol cuando está a la orilla del agua. Las raíces beben de ese agua y viven. Si en la palabra de Dios nuestras vidas están comparadas con árboles que dan frutos y el río está comparado con el río del Espíritu de Dios, si nuestras raíces tomaran de ese agua, daríamos muchos frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor. A ver, otro. Paciencia. Los frutos del Espíritu no son mentiras, no son engaños. Los frutos del Espíritu no son excusas. Los frutos del Espíritu no es el desgano. Si nuestras raíces beben de ese río que corre, que es el Espíritu, viviremos y daremos muchos frutos. Amén. Dice, sus hojas no secarán nunca. Vio que nosotros aquí, esta parte del mundo, tenemos las 4 estaciones, ¿verdad? Y llega una estación donde el árbol pierde las hojas, ¿verdad? Pero nosotros no vivimos por estaciones. No vivimos por si es el tiempo de perder hojas, si es el tiempo de dar fruto, si es el tiempo de florecer. No vivimos así. El Hijo de Dios no vive por esos tiempos. Pero hay algunos que están el tiempo de ir a la iglesia, el tiempo donde se cansaron de ir a la iglesia todos los servicios, y nunca tienen el tiempo donde van a dar frutos. Nunca hay un tiempo donde van a florecer para después dar frutos. Pero acá la palabra nos dice lo contrario. Dice que estos árboles, dice que sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Imagínense un árbol con hojas de punta a punta de todo el año. Un árbol con hojas en todo el tiempo que viva. Así tienes que ser tú, un árbol con hojas, porque tú vives en el río del Espíritu de Dios.
Tú vives de ese agua, tú tomas de ese agua, que es la presencia de Dios. Entonces, tus hojas no tienen que caer jamás y tú tienes que dar fruto siempre, siempre. Entonces te das cuenta que llega un momento que muchas veces nos estancamos porque nuestras hojas se caen, apenas comienzan a brotar y en vez de dar fruto, nos quedamos en el camino. ¿Dónde están los frutos del Espíritu? ¿Dónde está el fruto de tu obediencia? ¿Dónde está el fruto de tu disposición en buscar a Dios? ¿Dónde está el fruto de tu disposición en cumplir lo que dice la palabra? ¿Dónde está el fruto? No puede haber fruto si tú te estás estancando. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Ese río que corre desde el trono de Dios y llena esta casa de su gloria. Llena esta casa de su presencia y tú estás aquí tomando de su presencia, tomando de su espíritu, tomando de su palabra, tomando de lo que Dios tiene para tu vida. Así de esa manera no estancarte y vivir y dar fruto y dar hoja de punta a punta hasta que te vayas de esta tierra. Iglesia, ¿no te preguntas por qué te estancas? ¿No te molesta estancarte en un lugar y no seguir caminando, no poder seguir avanzando con tus hijos, con tu familia, en tu matrimonio, en tu vida espiritual? ¿No te pesa estar estancado? A mí me pesa, a mí me molesta. Me inquieto cuando siento que me estoy estancando. Me inquieto cuando veo algo que está estancado y no avanza. Me ocupo en lo que veo que está estancado. Y voy al río de Dios y tomo ahí de ese agua. Y llevo el agua a donde veo que está muriendo ese árbol. Donde veo que hay aguas amargas. Porque sé que cuando hago ese trabajo va a vivificar mi espíritu. Voy a saltar de alegría, de gozo, porque estoy dando frutos. Y no te lo estoy dando al hombre, sino se lo estoy dando al Dios Todopoderoso, el que me llamó un día. Porque estarán regados con el agua que salen del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Los frutos servirán de alimentos. Si tú tienes fruto del Espíritu, es que tú vas a llevar ese alimento. Los frutos del Espíritu es tener amor, es tener paciencia, es tener paz, hacer el bien. Aquellos que tienen hambre del Espíritu
Espíritu de Dios, aquellos que tienen hambre de la presencia de Dios, aquellos que no tienen vida porque no conocen ese río que es la presencia de Dios. Las hojas servirán de medicina. Hay una palabra en Isaías que dice: el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para llevar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Pero muchas veces es mejor quedar estancado y no crecer espiritualmente. Ni siquiera nos acercamos al río del Espíritu Santo. Hay promesa para esta casa. Y si tú no te ocupas, a mí no me molesta. Porque tengo promesa de Dios que vendrán otros a ocuparse y hacer el trabajo que tú no quieres hacer. Cuando Dios hablaba a través de la palabra en Lucas, sentí claramente la voz del Espíritu Santo que me dijo: tranquila, tranquila, porque van a venir muchos. Y todos esos que vengan, los voy a levantar para que me sirvan. Traeré muchos que tienen dones. Traeré muchos que tienen talentos. Muchos que tienen ministerios. Y los voy a usar. Y no importa el tiempo que ellos tengan aquí adentro. Porque Él está acelerando los tiempos. Acelerando los tiempos. Porque este es el tiempo donde la casa se llena de su gloria. Este es el tiempo donde esta casa se llena de su presencia. Hablando con una persona que está entre nosotros, una persona que no hacía mucho tiempo que estaba, y el Señor me dijo: ponla a que trabaje en este área. Yo dije: Señor, es tan reciente que llega a tu casa. Ponla, me dijo, a que trabaje en este área. Va a ir caminando y va a ir creciendo. Porque todo aquel que se acerca y da los primeros pasos con Dios, ese sí que es como una esponja y absorbe, y absorbe, y absorbe. Y yo hice como Dios me dijo. Y hablando con esta persona, veo talentos que no sabía que estaban en ella. Si tú te quedas estancado y no desarrollas tus talentos, tus dones, van a venir otros
y van a desarrollar esos talentos y esos dones. Y tú vas a morir espiritualmente. Si Dios te habla y si Dios te está hablando en esta palabra, es porque Él te escogió y Él vio lo que hay en ti y Él quiere usar lo que hay en ti. Pero no te estanques. 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pero ve al río donde corre la presencia de su Espíritu. Y ese agua es la que va a desarrollar los frutos y va a traer crecimiento sobre tu vida espiritual. Ponte de pie. Gloria a Dios. Dios es un Dios bueno, porque antes de hacer algo, siempre nos está hablando. Y Él nos habla con su amor. Y Él nos habla y nos da oportunidades. Y cada vez que Dios habla a mi vida, yo siempre le digo, gracias Señor. Gracias porque tú me das una oportunidad. Gracias porque a veces me desanimo, me decaigo, me detengo. Pero yo puedo sentir a Dios que Él es el que me va empujando. Y me empuja, y me empuja, y me dice, sigue, sigue, no te detengas, no te detengas. Así que si en este día tú estás desanimado, si tú sientes que te has detenido, si tú sientes que la presencia del Espíritu Santo no fluye en ti, habla con el Señor y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque no me he detenido, porque no he puesto por obra tu palabra, porque no he bebido en tu presencia. Perdóname porque me he estancado. Pero en este día hemos oído tu palabra, Señor. En este día tú nos estás hablando. Y en este día tomo esta palabra e iré a tu río, ese río donde corre vida, a ese río de tu presencia, donde vivifica mi espíritu. Comienza a hablar con el Señor. Si tú le estás sirviendo a Dios, si tú estás en un área sirviendo a Dios, no estés tan seguro de no estar estancado.
Toma lo que Dios te ha dado y hazlo producir. Haz que eso dé fruto y que el fruto lo vean. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia y un Dios de oportunidades. Aún yo que estoy hablando tu palabra, tu espíritu habla a mi vida. Porque no son palabras que salen de mis pensamientos, sino que son palabras de tu espíritu. Y aún hablas a mi vida. Perdónanos. Perdónanos por estancarnos, perdónanos por no ir y beber de tu presencia, de tu espíritu. Perdónanos. Quita todo lo que hay en nosotros que impida de que tu río corra en nosotros. Perdónanos. Límpianos y ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir adelante, a llevar a aquellos que no te conocen, a llevar de ese agua dulce a donde hay aguas amargas, donde nada crece, donde nada vive. Que tu presencia fluya ahora en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Señor, pido por cada uno de aquellos que están a través de las redes, que esta palabra, Señor, haya hablado a sus vidas. Que tu Espíritu sea sobre cada uno de ellos, no importa la distancia, no importa la dificultad, no importa, Señor, cómo estén, pero tú eres un Dios de oportunidad, un Dios de bendición. Que tú seas poniendo tu mano de poder sobre cada una de esas vidas, sobre aquellos que están pidiendo sanidad, sobre aquellos que están pidiendo liberación, sobre aquellos que están pidiendo restauración. Señor, sea tu mano de poder ahora sobre ellos. Trae libertad, Señor, trae sanidad sobre los cuerpos que estén enfermos. No importa la enfermedad, Señor, tú eres un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios que hace milagros. Sea tu amor envolviendo sus vidas ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.